tiene tanto impacto a través de su canal de YouTube. Y bueno, es un analista político muy destacado y por eso establecemos contacto con él. Estimado Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes al auditorio. Como siempre, me da mucho gusto ponerme a tus órdenes y naturalmente del auditorio. Muchas gracias, Álvaro Delgado. Bueno, ¿cuál es tu análisis? La mayoría de las coincidencias dice que ya se sabía que iba a ser Claudia Sheinbaum, pero el desenlace con esta posible ruptura de Marcelo Ebrard era de esperarse, lo veías previsible el resultado de la encuesta para elegir al coordinador de los comités de la Cuarta Transformación, Álvaro. Sí, en efecto, era previsible porque la encuesta organizada por Morena y las otras 4 encuestas espejo en realidad coinciden con las encuestas que firmas especializadas más o menos serias han venido realizando desde no meses y desde el inicio del proceso interno de Morena, sino desde antes. Han sido consistentes los resultados de la encuesta de Morena y de las encuestas espejo, digamos que son muy coincidentes con las que publican inclusive medios de comunicación como Reforma, como El Financiero, como El Universal, como El Economista. En ese sentido no hay, digamos que sorpresa. Yo creo que el resultado era hasta cierto punto previsible, aunque naturalmente los contendientes, los adversarios, los contendientes de Claudia Sheinbaum, naturalmente que estaban haciendo su trabajo y había, digamos, una cierta incertidumbre sobre si, por ejemplo, el despilfarro de Adán Augusto López Hernández iba a traducirse eventualmente en una victoria y también si eventualmente Marcelo Ebrard, con la trayectoria que tiene, iba a lograr darle la vuelta a Claudia Sheinbaum. Al final, en realidad, la única sorpresa es la que dio Gerardo Fernández Noroña al imponerse a Ricardo Monreal. No es tanto sorpresa el caso de Manuel Velasco, pero al imponerse sí a Adán Augusto López Hernández. En ese sentido, digamos que hay pues particularidades, pero en general sí era lo que se esperaba. Ahora, ya lo dices, ya se esperaba que incluso pataleara Marcelo Ebrard. Sin embargo, se señalaba que si las encuestas hubieran estado más cerradas, pero como ya señalas, me parece que son 14, 15 puntos de diferencia y que además son consistentes con las que se señalan anteriormente. Me parece que le quedaba poco margen. ¿Las denuncias que ha señalado Marcelo Ebrard te parecen creíbles de supuestas incidencias que ocurrieron durante el levantamiento de la encuesta? Es que, a ver, no es lo mismo una encuesta que una elección. Así es. Y quizá también en esto hay que hacer una diferenciación muy clara. Cuando el equipo de Marcelo Ebrard habla de incidencias, no se entiende realmente de qué se trata. Dice, por ejemplo, que en algunas secciones tuvo que cancelarse el levantamiento de encuestas, no una elección. En todas las encuestas, que es un ejercicio demoscópico, que es un ejercicio matemático, que es un ejercicio estadístico, está previsto que la muestra de por sí definida, que no es todo el universo, sino una parte, va a encontrar, digamos, ciertas dificultades por razones climáticas, por razones de inseguridad pública, por razones hasta de rechazo de los propios ciudadanos que están previstos encuestar. Pero yo creo que al final, como lo dirán los expertos, pero hasta donde yo alcanzo a observar, el problema en todo caso no se observó ahí. Se puede observar un asunto de inequidad, de, digamos, eventualmente acción indebida de servidores públicos o de prácticas inaceptables, pero no en el caso del nuestro. Yo lo que advierto es que Marcelo y su equipo toman, digamos, que esas incidencias como parte de una estrategia de carácter político y no una estrategia de carácter estadístico
sobre la encuesta misma. Uh-huh. Por lo demás, Rubén, el auditorio ha sido testigo de Marcelo advirtiendo, alertando que si no hay piso parejo, las cosas iban a salir mal. Él tiene un discurso político que tiene sentido, pero que creo que no se corresponde con, digamos, un ejercicio demoscópico estadístico como es la encuesta. Uh-huh. Álvaro Delgado, te saluda Jesús Estrada. Quería preguntarte, pues, de qué futuro podría haber. Digamos, Marcelo Ebrard dijo que al lunes será cuando tome la decisión, anuncie cuál es la decisión que va a tomar. Que, por cierto, toda esa estrategia que comentabas se terminó de completar con lo del incidente de ayer, cuando denunció que supuestamente no dejaban entrar a sus representantes donde se estaba haciendo el cómputo, sí, aunque salió que en realidad es que se habían salido previamente y después intentaron entrar. No sé si hay como una especie de montaje, pero bueno, ¿hacia dónde podría ir Marcelo? Porque hay mucha especulación. Unos dicen que ya definitivamente se va a Movimiento Ciudadano, algunos dicen que es pactado con el presidente López Obrador ser candidato de Movimiento Ciudadano, otros dicen que no, otros incluso son más audaces. Le escuchaba a Jesús Silva Herzog hasta diciendo que Marcelo debería unirse al equipo de Xóchitl Gálvez, otros señalan que se va a retirar. ¿Qué podría pasar con Marcelo Ebrard? Mira, no cabe duda que Marcelo Ebrard tiene un capital político. ¿De qué dimensión? No es posible, digamos, determinarlo ahora, porque se trata de un político que tiene trayectoria, que tiene desempeño público importante desde hace muchos años. Entonces, claro que una inconformidad y una eventual ruptura de Marcelo con el proyecto del presidente López Obrador sí lo afecta. ¿En qué dimensión? No sabemos. Pero todo proyecto triunfador pasa por la unidad de los que integran ese proyecto. Si Marcelo Ebrard rompe con Morena, como todo parece indicar, y que no es nuevo, no es a partir incluso de la encuesta, sino desde antes, pues sí va a ser un daño, digamos, al proyecto. Lo cual no significa que el proyecto al que él encabece sea triunfador. Uh-huh. Él tiene efectivamente la opción de ser candidato del partido Movimiento Ciudadano, al que lo unen muchas cosas, no solamente la relación personal con Dante Delgado. ¿Y qué tanto afectaría a Morena una candidatura de Marcelo Ebrard no por la vía independiente, que eso lo veo absolutamente descartado, sí, porque por los hoy tiempos. A las 12 de la noche vence el plazo para solicitar el registro. No, más bien por MC. MC encontraría el candidato que ahí no tiene, y me parece muy natural. ¿Ganaría Marcelo? No necesariamente. A estas alturas, yo creo que podría ser un gran dirigente de Partido Movimiento Ciudadano, uh-huh, sustituyendo a Dante Delgado, y digamos que hasta frenando a alguien como Alfaro, que ha entrado en choque con Dante, y no se pondría en riesgo tampoco una candidatura de Samuel García, que si él se lanza, pues te entregaría realmente la gubernatura al PRIAN, que domina el Congreso. Uh-huh. Digo todo esto porque es la variable Ebrard. A Ebrard, si es candidato de MC, le quita votos también a Xóchitl Gálvez. Claro, claro. Entonces, sí es muy importante la determinación que tome Marcelo Ebrard, que tiene un capital político que, si se queda dentro de Morena, aunque creo que va a fortalecer la opción del proyecto del presidente López Obrador, pero yo sí lo veo realmente remoto. Álvaro Delgado, ¿sale lastimado Morena con esta fractura, con esta no reconocimiento de los resultados por parte de Marcelo Ebrard de su proceso? ¿Cómo lo ves? Porque por ahí muchas críticas de la oposición. Sin embargo, también lo que vimos en el proceso del Frente Amplio por México es que también no concluyeron su proceso tal como lo habían establecido, y que obligaron a sentarse a varios precandidatos, a Santiago Krill, destacadamente, y también al final a Beatriz Paredes. Ambos bloques de partidos que están compitiendo por el poder, pues parece que salen lastimados de sus procesos internos. ¿Coincides? Mira, la oposición hace su trabajo, y su trabajo es criticar al partido que está en el poder. Ahora, sí, naturalmente que una baja como la de Ebrard sí lastima, pero atenúa esa
herida, digamos, el hecho de que los otros 4 contendientes le levanten la mano a la ganadora. Una cosa que no ocurrió, por ejemplo, con el caso de Xóchitl Gálvez. Así es. Fueron abriéndole camino a Xóchitl Gálvez y la última fue el cancelar una consulta a casi 3 millones de mexicanos que manifestaron su deseo de participar en una consulta. Y no solamente eso, hicieron declinar a Beatriz Paredes, quien, si ustedes lo observan, no le ha levantado la mano a Xóchitl Gálvez. No estuvo en el acto de independencia el domingo, y no estuvieron tampoco otros de los contendientes, salvo Krill, que ahora es el coordinador de la campaña de Xóchitl, y solamente Enrique de la Madrid, que es una nulidad. Entonces, en el caso de Morena, el hecho de que sea solamente uno muy cantado como Ebrard, que se inconforme, sí contrasta con los otros 4 que le levantan la mano a la ganadora. Pero naturalmente sí queda un proceso pues parcialmente lastimado. Puede poner en entredicho el triunfo, yo no lo creo, pero pues finalmente estamos en una situación inédita en la oposición y en el oficialismo, y todavía hay muchas variables no previstas que se van a presentar. Claro. Y bueno, ahorita que comentabas eso, también lo de Beatriz, hay personas que dudan que Marcelo pudiera afectar una candidatura de Marcelo en MC a Xóchitl, porque dicen, ningún panista va a votar nunca por Marcelo. El detalle son los miles de priistas o perredistas inconformes con el proceso interno. Pero preguntarte, Álvaro Delgado, una última pregunta de mi parte es lo de Gerardo Fernández Noroña, porque es impresionante, quedó casi en tercer lugar. Eso significaría que podría ser el coordinador del Senado en la próxima legislatura, y esto con una campaña muy austera comparado con lo que gastó Adán Augusto o los demás candidatos. Es una señal impresionante, ¿no? Del trabajo a pie de calle, digamos, ¿no? A ver, la encuesta que vale es la de Morena. Las otras son encuestas espejo. En 2 encuestas, efectivamente, Gerardo Fernández Noroña queda en cuarto, y en tercero queda Adán. Ahora sí que en la que vale, que es la de Morena, está en tercer lugar, y por tanto le corresponde coordinar a la grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. Hay que recordar que el segundo lugar sería el coordinador de los grupos parlamentarios de la 4T en el Senado. Pero si se va, por ejemplo, si no acepta Marcelo, subiría al segundo lugar Gerardo Fernández Noroña, y por tanto podría ser el coordinador en el Senado. Esa es otra variable. Hoy por la tarde es muy probable que en la reunión que tengan con el presidente López Obrador habrá, digamos que un arreglo en ese sentido. Pero sí, una lección para Morena, y yo digo no solamente para Morena, sino para la política mexicana, es que el dinero no lo es todo en política, que alguien que puede no tener recursos, que tiene contacto con la gente, puede vencer, como ocurrió con Gerardo Fernández Noroña, a alguien que tenía un despilfarro obsceno como Adán Augusto López Hernández, o como la propia Claudia, y Marcelo. Entonces, esa me parece una de las lecciones. Y por último diría, hay una cosa que es muy importante no perder de vista. Hace unos momentos, Eduardo Verástegui, este actorcillo ultraconservador, ha solicitado ser candidato presidencial por la vía independiente, y esa es una muy mala noticia para la derecha, para Xóchitl Gálvez, para la otra ultraderecha que enarbola ahora a Xóchitl Gálvez, porque es un elemento no previsto tampoco. Si hay una candidatura con un muy claro perfil de simpatizantes y militantes de PAN, pues
no le va a quitar votos a Morena, le va a quitar votos al PRIAN. Claro. Finalmente, Álvaro Delgado, ¿cuáles, se modifica un poco las expectativas hasta al arrancar el año y todavía hasta hace 3 meses? Era que Morena pareciera que no tenía contendiente en la oposición. Con el apuntalamiento y al ungir a Xóchitl Gálvez parece que sí hay competencia. ¿Te parece que está en riesgo la ratificación del triunfo de Morena en 2024 o cuál sería un poco tu análisis? No, yo no veo que pueda perder Claudia Sheinbaum la presidencia de la República. Lo que sí puede haber un riesgo es en las cámaras de diputados y de senadores, porque yo creo que Xóchitl Gálvez no es el fenómeno que dicen sus propagandistas. De entrada, cualquiera que haya sido el candidato a la presidencia de la derecha, hasta el propio PRI, tenía ya asegurado el voto que odia a López Obrador, que está entre el 25 y el 30%. El reto para esa candidatura de Xóchitl Gálvez es subir al 40% y convertirse en competitiva. Yo no lo veo que esto pueda ser así, lo cual no significa que no pueda haber una fuerza para el Congreso, para el Senado y para la Cámara de Diputados. Pero pienso que hay muchas cosas que gravitan a favor de la candidatura de Claudia, como el problema de la economía, como la situación económica. La inseguridad está a favor de, por supuesto, Xóchitl Gálvez, pero hay muchos factores que van a favorecer a Claudia Sheinbaum. Propia presencia todavía del presidente López Obrador y su respaldo popular, que obviamente eso le favorece a Claudia, la evolución de la economía que está desarrollándose, creciendo, y otros aspectos que tienen que ver con la inauguración de muchas obras que habrá a lo largo del próximo año y durante la campaña. Entonces, yo no veo tampoco a Xóchitl Gálvez que sea una gran candidata. Es una mujer que más dicharachera, más populachera, pero tampoco la veo con el empaque, la potencia, porque concluyo con esto. Es el PRI, es el PAN y es el PRD, los partidos más desprestigiados de México. Xóchitl Gálvez es la candidata del PRI, del partido más repudiado, por más que le llamen Frente Amplio por México. La coalición es PRI, PAN, PRD. La sociedad civil es una impostura de priistas, de perredistas, de panistas embosados. Entonces, hay mucha simulación y en ese sentido yo no le veo mucha potencia a esta coalición. Más cuando no tienen ya gubernaturas. Exacto. Prácticamente no empezaba este territorio. Así es. Álvaro Delgado, muchas gracias, como siempre, por atender este llamado para platicar con la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Buena tarde. Al contrario, a sus órdenes, como siempre. Muchas gracias. Gracias, Álvaro Delgado. Vamos a la pausa y le compartimos más información sobre asuntos electorales, incluso presentarle los detalles de cuál fue el resultado de esta encuesta. Vamos al corte y volvemos.